Estuvimos meditando el domingo anterior sobre un acontecimiento especial que mostraba el poder de Dios en la sanidad de una persona que estaba lisiada, que estaba discapacitada, pidiendo limosna en las puertas del templo. Y hablábamos de cuántas personas alrededor incluso de la iglesia, las puertas de las iglesias, de forma literal y lo podemos también entender de forma figurada, están en la puerta pero no tienen a Dios en sus vidas. Y Dios quiere hacer algo grande. ¿Y qué es? ¿Sanar a una persona de cojera? Bueno, pues puede hacer eso, pero lo más importante es que pueda entrar en la presencia de Dios, que la persona pueda entrar al lugar donde Dios quiere, en la vida donde Dios quiere que nos movamos. Y hay algo, porque normalmente en la Biblia a veces se nos escapa, nos quedamos con las señales, con los prodigios, y se nos escapa la enseñanza. Normalmente un milagro siempre está rodeado de una enseñanza en la Escritura. Y precisamente lo que ocurre en el capítulo 3 de los Hechos, con este hombre que es sanado, cuando Pedro y Juan, en la puerta de la Hermosa, se disponen a entrar al templo y lo ven que está pidiendo y recordamos las palabras: no tengo ni oro ni plata, pero en el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. Y ese hombre afirmó sus tobillos, saltó y pudo entrar a la presencia de Dios. Y en los versículos 11 al 16 se sigue explicando. Pedro y Juan explican a todas aquellas personas donde se había constatado ese gran prodigio, lo que estaba ocurriendo, la enseñanza que hay detrás de todo ello, y que nos habla precisamente de lo que de alguna forma yo he querido resumir en el título de esta reflexión: poder de Dios para salvación. Y cuando decimos poder de Dios para salvación, es que Dios puede salvarnos de cualquier situación, sea la que sea, porque el que nos entregó a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará con Él todas las cosas? Entonces, si creemos que Jesús vino para salvarnos, que Él es poder de Dios para nuestras vidas, que nos dejó el Espíritu Santo para que caminásemos en Él, ¿cómo no vamos a confiar los detalles y las cuestiones esas que a veces decimos, esto no hay manera de cambiarlo? Dios puede cambiarlo. Y cuando tiene que ver con nuestras vidas, tiene que ver también con lo que nosotros deseamos. Pero bueno, hoy no estoy siendo muy homilético en el sentido, no hablo de homilética del sentido recto de una predicación. Estoy empezando a predicar antes de leer el texto. Vamos al texto. Vamos al texto, Hechos capítulo 3, versículos 11 al 16. Y teniendo asidos a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado, todo el pueblo estaba atónito. Concurrió a ellos al pórtico que se llama de Salomón. Ya estaban ahí en otro lugar y ahí estaba como este cojo que había sido sanado, sujeto a Pedro y a Juan. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros, como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? El Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Mas vosotros negasteis al santo y al justo, y pedisteis que se os diese un homicida. Y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre. La fe que es por él ha dado a esta completa sanidad en presencia de todos vosotros.
qué enseñanza. El apóstol Pedro, transformado por el Señor, negaría al Señor Jesús en un momento dado. Pero después de llorar en la presencia del Señor y de preguntarle, de sentir como el Señor le preguntaba claramente: Pedro, ¿me amas? Es que Pedro fue transformado. No hemos sido nosotros. El que ha dado sanidad no somos nosotros los poderosos, es el Dios. Y cita al Dios que ellos conocían: el Dios de Abraham, vuestro padre Abraham, el Dios de Isaac, si son vuestros patriarcas, es el Dios todopoderoso, y a ese vosotros lo habéis rechazado. ¿Cuántas personas están rechazando a Dios para quedarse con sus tradiciones, con sus posiciones de importancia? Y necesitamos proclamar el Evangelio como Pedro. Se cuenta de un filósofo bastante conocido, David Hume, que era un tanto escéptico. Él no creía a menos que se demostraran las cosas con mucha claridad. Y se le demostró a David Hume quién era realmente Jesús. No vamos a hablar ahora de David Hume, pero dicen que un día iba corriendo, se lo encontraron en las calles de Londres, y alguien que lo conocía dice: ¿dónde vas tan deprisa? Y Hume dijo: voy a predicar a Whitefield. ¿Habéis oído hablar de Whitefield? Un predicador famoso del tiempo de este filósofo del siglo XVIII. Era una persona que no se conformó con ser llamado hijo de Dios, quería vivir como hijo de Dios. No se conformó con estar sentado en el asiento de una iglesia, salía a las calles a predicar el Evangelio. Y predicaba el Evangelio denunciando el pecado y hablando del amor y el perdón de Dios. A este iba a oír David Hume, un filósofo lleno de argumentos, de filosofía y de ciencia. Y se extrañó aquel que le preguntaba: pero tú que eres escéptico, tú que normalmente no crees en las cosas de Dios, a menos que lo veas muy claramente, ¿tú vas a escuchar a este? Pero usted no cree, ¿verdad?, en lo que Whitefield predica. Y él contestó, dice: pues no, pero él lo cree. Muchas veces nuestras actitudes, nuestra forma de hablar, nuestra forma de ser, es lo que le da valor a las palabras. Porque el Evangelio tiene poder, pero cuando Dios está obrando en nuestras vidas, no era Pedro, no era Juan el que levantó a aquel paralítico, no era su fuerza la que restauró a esta persona, era el poder de Dios. Y aquellas personas hablaban con plena convicción de que era Dios, y nosotros deberíamos de hacer lo mismo. Este discurso, esto que Pedro está aclarando, enseñando y predicando, se basaba en un hecho, y fue el acto de Dios en medio de sus vidas. Lo que Jesús hizo en la cruz. Empezó a hablar de que Jesús murió en la cruz para salvarnos. Nosotros debemos de estar dispuestos a aprovechar esas oportunidades, como decíamos el domingo pasado, para hablar de quién es Cristo. Whitefield generó Whitefield no, sino Dios utilizando a esta persona y a otras de su tiempo en un movimiento que se dio, que se conoció como metodismo, y un grupo de personas que no se conformaron con estar sentados, sino que buscaron en oración salir a hablar a las personas, porque veían que se perdían, veían que eran cojos en las puertas de la iglesia, y que las personas iban dentro de la iglesia, que los fieles iban dentro de la iglesia, y no veían que la persona estaba fuera pidiendo lo que realmente necesitaba, que era el amor de Dios. Y Whitefield salió a predicar el Evangelio a las puertas. Miles y miles de personas comenzaron a convertirse. Aquella gente, aquellos hijos de Dios, generó un gran avivamiento en el mundo, porque fue el Espíritu Santo obrando a través de ellos y ellos poniéndose en sus manos.
Es necesario que la Iglesia y nosotros como hijos de Dios manifestemos el poder de Dios. Y que digamos que es el poder de Dios. Que Él es capaz de cualquier cosa. Que Él puede cambiar cualquier situación si confiamos en Él. A veces, en el mundo que vivimos, tú puedes decir, mira, es que Dios te ama. Puedes decir eso. Pero puede ir por otro lado un grupo de una secta determinada y decir, mira, es que Dios te ama. Y puede decir otro, mira, es que Dios te ama, pero... Y la gente dice, bueno, Dios me ama. Pero ¿dónde está el poder de Dios? En medio de mi necesidad. ¿Qué ocurre con tu propia vida? En este tiempo parece que el poder de Dios no se manifiesta simplemente en palabras. Ya de hecho, era el apóstol Pablo también, ¿no?, quien lo decía, que el reino de Dios no consistía ¿en qué? En palabras, sino ¿en qué? En poder de Dios. En poder de Dios. No en poder de Whitefield, no en el poder de un apóstol o de unos apóstoles, de Pedro o de Juan, ni siquiera en el poder de la iglesia, sino en el poder de Dios que usa la iglesia, que usa tu vida, que usa la vida de un paralítico, que usa la vida de una persona discapacitada en muchos aspectos y lo levanta. Ayer estábamos escuchando, tuvisteis un buen grupo en la Plaza de la Merced al coro, cantando, alabando a Dios y dando un mensaje. Allí había un pastor gitano, no sé si os acordáis, que salió cantando, acompañando al coro. Ahora que no me oye nadie. Era un mafioso este hombre. Y Dios tocó su vida y lo transformó. Y ahí está en medio de una plaza delante de cientos de personas alabando a Dios. Ahí está la diferencia. Y cuando esa persona dice Dios te ama y se pone en sus manos con lo que Él es, en las manos de Dios, y muestra cómo Dios transforma vidas, ahí está la diferencia. Tenemos que mostrar el poder de Dios, no simplemente haciendo cosas curiosas. Yo creo que no es cuestión ni siquiera decir, mira, es que Dios tiene poder para sanarte de este dolor de estómago. Porque claro que lo tiene. Pero eso es lo que va a cambiar la vida de una persona. Alguno puede decir, a mí me ha curado tal curandero. No voy a dar más nombres, pero algunos vienen como curados de tal cosa o habiendo estado ante tal ídolo o haciendo un recorrido determinado. No es cuestión simplemente de hablar de cuestiones en las que Dios tiene poder, es hablar del Dios poderoso que transforma vidas. Y de esto estaba hablando Pedro y Juan. Él no estaba invitando simplemente a todos los cojos, venía aquí que vaya a ser sanado, no. Venía aquí a entrar a la presencia de Dios, a dar saltos. Yo creo que ese paralítico que fue sanado ya formaría parte del grupo de alabanza en la parte de coreografía, pero que seguiría saltando todo el tiempo. Pero por lo que Dios había hecho en su vida, no se soltaba de Pedro y de Juan. Y ellos mismos decían, pero si no somos nosotros, es ese Dios poderoso. Y tenemos que hablar de ese Dios que puede transformar vidas y claro que nos puede llamar a creer en Él en cuanto a sanidad y en cuanto a otras muchas cosas. Vivimos en tiempos donde nadie se sorprende ya de nada. Podemos comunicarnos por todo el mundo o con todo el mundo en un segundo. Antes eso era algo increíble. Entonces, bueno, hablar de poder, ¿qué es realmente? Hoy difícilmente se muere alguien por un resfriado. Antes, con cierta frecuencia, morían personas por estas cosas. Pero hoy,
Lo comentaba ayer la noche en blanco, que como Ayuntamiento de Málaga preparó el programa y lo llaman Noche en Blanco. Hoy hay muchas noches negras, muchos días negros, hay mucha contaminación. Hoy, donde todo el mundo dice que puede ser sanado de algo determinado, de algo que antes parecía incurable, hoy la gente se mata. La gente quizás no muere de un resfriado, pero los años en los que más personas han muerto, siglo XX, ha sido el siglo, donde más personas han fallecido por las guerras mundiales, con guerras civiles, y estamos en el siglo XXI igual. Es verdad que incluso hay personas que tienen el poder de apretar un botón y cargarse a miles de personas. Ese es el mundo en el que vivimos, millones. Pero no hay nadie que pueda dar un botón y transformar vidas, y satisfacer, y dar lo que realmente Dios necesita. Esto es algo que solamente Dios puede hacer. Él es el que pone paz en el corazón de las personas. Él es el que hace una noche en blanco. Él es el que limpia nuestros pecados. Él es el que nos ayuda a caminar de una forma que realmente contribuyamos a sentirnos satisfechos, bendecidos y acorde a lo que Dios quiere, dando el testimonio adecuado. Hay muchas personas que van a estar mirándonos cuando hablemos de Dios, porque en el mundo hay muchos ojos que buscan. Hay personas que lo han probado ya todo. Hay personas que tienen mucho dinero y están fatal. Hay personas que son grandes empresarios y no saben qué hacer con su vida. Hemos conocido a lo largo de la historia personas dentro incluso de la fama, que han acumulado millones y millones y han terminado suicidándose. La gente busca algo. Cuando uno habla con convicción de quién es nuestro Dios, los ojos van a estar puestos en nosotros. Si somos creyentes, si de verdad hemos creído en Dios, ineludiblemente la gente se va a fijar en nosotros, porque necesitan algo que no tienen, necesitan a Dios. Es que hemos sido creados para estar con Dios. Si tú eres hijo de Dios, la gente va a estar mirándote. Como miraban a Pedro y a Juan con lo que había ocurrido. Dice el apóstol Pablo una vez más, en este caso en 2 Corintios, en el capítulo 3, versículos 2 y 3. Nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu de Dios vivo, no en tablas de piedra, como la de Moisés, sino en tablas de carne del corazón. ¿Qué mensaje más tremendo está dando también aquí el apóstol Pablo a una iglesia que a veces perdía los papeles y daban un testimonio que no era correcto? Vosotros sois cartas que está leyendo todo el mundo, la gente se está fijando en vosotros. Cuando habláis de Dios, la gente está mirando, ¿quién eres tú que hablas de Dios? Porque por ahí hay muchos palabreros, como dirían aquellos a Pablo cuando predicaba en el Areópago, en Atenas. Pedro y Juan, cuando estaban fijándose en ellos, dicen, ¿pero por qué os fijáis en nosotros? ¿Sí? La gente se fija en nosotros. Aunque tú no te des cuenta, la gente se está fijando en ti. Sobre todo, si tienes una responsabilidad, estás evangelizando, te conocen, se van a fijar en ti. Se van a fijar en ti en el trabajo, se van a fijar en ti en muchas situaciones. ¿Y sabéis una cosa? Nosotros tenemos que decir a la gente, nosotros somos vasos frágiles. Porque lo bueno que podemos tener es Dios quien lo hace en nosotros. Pero somos vasos frágiles. ¿Y sabéis por qué dice el Evangelio que somos vasos frágiles? Para que la gloria se la demos a Dios y no a nosotros.
No es lo que Juan Manuel quiere, lo que ha logrado, lo que haya dejado de lograr. Es la obra de Dios. No es Pedro y Juan cogiendo porque tenían esa fe a ese paralítico en la puerta de la hermosa. Era el Dios de Abraham, de Isaac, que tantos habían rechazado. ¿Sabéis una cosa? A mí me ha pasado por lo menos, no sé a vosotros. Pero cuando tú dices que hay que creer en el Señor, que tú eres hijo de Dios, que tú eres cristiano, que lo más bonito, lo más hermoso es tener a Dios como tu Salvador, como tu Señor, y tener la convicción de que tienes una vida que ya es eterna, que nadie te puede quitar. La gente va a mirarte y va a esperar que tú seas una buena persona. ¿Sí o no? Va a esperar que seas una buena persona, porque estás hablando de un Dios bueno que obra en tu vida. Y quizá por otras cosas, pero va a esperar ver en ti una buena persona. La cuestión es, ¿quién es bueno? ¿Eres bueno? ¿Mati, eres bueno? Bueno, para nada. Para bueno en algo. Pero a Jesús le dijeron en un momento, maestro bueno. Jesús dijo, ¿quién es bueno? No Dios, sino el Padre. Estaba haciendo referencia a algo que este hombre no entendía cuando veía a un hombre simplemente que era bueno. La gente tenemos que decir, mira, no somos buenos, somos pecadores, pero queremos ser buenos. Queremos apuntar a lo que Dios quiere, porque Él es bueno siempre. Nosotros lo intentamos y a veces nos equivocamos y fallamos. Pero como iglesia también tenemos que ayudarnos los unos a los otros a sostenernos. Y lo digo yo como vuestro pastor también. Bueno, yo creo que tampoco cuesta eso mucho, pero como hay confianza, pero cuando veis algo mal en mí, que me podéis decir, oye, Juan Manuel, pero esto, estás equivocando en esto. Yo no voy a decir, mira, yo soy el pastor y yo no me equivoco, ¿no? No lo voy a escuchar nunca, ¿no? Sino que dice, oye, pues, es posible, o no, vamos a hablarlo, porque a veces uno no se da cuenta de ciertas cosas, se equivoca, y puede hacer daño, incluso queriendo hacer el bien, incluso puede pecar, pero qué bueno es sostenernos los unos a los otros, y por querernos, estar cerca los unos de los otros para ayudarnos, porque ese es el propósito. No hay ninguno bueno, todos somos pecadores, intentamos serlo, pero sí hay alguien que es bueno y que es poderoso, y ese es nuestro Dios. Y ese es constantemente bueno y nos va a ayudar por medio de su Espíritu Santo a tener benignidad, a tener amor, a tener gozo, a tener paz, a que el fruto del Espíritu Santo, que es real, porque Dios es real, como lo es el Espíritu Santo que es Dios, genere en nuestras vidas todo aquello que es necesario. Recuerdo a una mujer muy voluminosa, una hija de Dios, negra, cantaba en un coro gospel, pero cantaba también sola, ante una multitud de miles de personas, alabando a Dios. Y me llamó mucho la atención. Recuerdo la canción que cantaba, Mi Dios es real. ¿La conocéis? ¿Mi Dios es real? Gracias. Él me ha ayudado con unos pañuelitos cantándolas, él sí que la sabe. Esa un día tendríamos que cantarla. Uf. Si la escucháis en estilo gospel, es ¡wow! Tremenda. Mi Dios es real. Aquella mujer voluminosa, con unos fuertes pulmones, alabando a Dios, mi Dios es real, levantaba a todo el mundo
no solamente por lo que decía, sino cómo lo decía. Estuvo colaborando durante mucho tiempo en las campañas de Billy Graham. Cuando terminó de cantar, muchas personas empezaron con una reacción muy natural a aplaudir de una forma efusiva. Y ella también empezó a aplaudir. Y dijo, pero el aplauso es para Dios. Para ese Dios que es real. A veces hablamos de un Dios como si no fuera real, como si fuera un Dios de... Mi Dios es real. Yo sé que Él vive en mí, cantaba esta mujer. Pedro y Juan experimentaron el poder de Dios en sus vidas. Por eso decía, lo que tengo te doy. Es que no tengo otra cosa, pero es que tengo el poder de Dios. Es el poder de Dios lo que yo comparto contigo. Es el poder de Dios que nos salva, que tenemos que compartir con las personas. Y tenemos que estar dispuestos a hacer ver también que hay pecado, y que pecado es no vivir como Dios quiere, no aceptar a Jesús en nuestras vidas, aunque vivamos en torno a una religión. Pero una religión no es igual a Dios. Quienes llevaron a Jesús a la cruz eran religiosos. Fueron los que animaron a la multitud a que librasen a un homicida en lugar a Jesús. Y eso hay que mostrarlo. Pedro y Juan ya no tenían miedo. Cuando hablaron de lo que había pasado con esta persona, dijeron, pues esta persona ha sido sanada por aquel que vosotros cambiasteis por un homicida. Por aquel que era el autor de la vida y vosotros lo habéis rechazado. Ese es el que tiene el poder, porque ha resucitado, porque no se ha quedado en la cruz, porque tenemos un Dios vivo, un Dios que es real. Y cuando hablamos de esto, tenemos que estar dispuestos así a guiar a la gente a tener un encuentro con el Señor, mostrando el poder de Dios, el poder de la resurrección. Este mismo Jesús a quien vosotros crucificasteis ha resucitado, decía el apóstol Pedro explicando lo que había ocurrido. Hermanos, no son palabras. Te toca a ti y me toca a mí. Tenemos que compartir el poder de Dios. No estamos aquí para malgastar el tiempo. Estamos aquí para fijarnos en todas las personas que están todavía lisiados, paralíticos, es decir, que no tienen a Dios en sus vidas, que están en las puertas de las iglesias, pero que no entran en la presencia de Dios. Y cuando digo que están en las puertas de la iglesia, me refiero, como decía el domingo pasado, también a que muchas veces son personas que simplemente, aún entrando en las iglesias, no reciben la dirección del Señor como su Salvador. ¿Quieres que tu vida cambie? ¿Quieres que tu vida sea mejor? ¿Quieres que tu vida sea acorde a lo que Dios quiere? ¿Quieres vivir la transformación de Dios? No hay otra forma. Ponerse en las manos de aquel que venció el pecado, la muerte, el efecto del pecado en la cruz, derramando su sangre por todos nosotros. Hay que guiar, hermanos, a la gente. Y no son palabras. Estamos dispuestos a vivir en el poder de Dios, a confiar en Él, a batallar en medio de las dificultades. Pedro y Juan dijeron, merece la pena. Ya podía estar cantando el gallo cuantas veces cantase, ya Pedro no iba a dejar a Jesús. Conoció a Jesús resucitado, al que vive, al que toca nuestras vidas y al que lo usa para transformar nuestra sociedad. Y tenemos que estar dispuestos
a ponernos en sus manos con plena convicción. Termino con unas palabras que antes ha puesto Paula con los niños, que es Romanos 1:16. ¿Os acordáis qué dice? No me avergüenzo del Evangelio. ¿Por qué? Porque es poder de Dios para salvación. No te avergüences de decirle a la gente que vivir sin Dios es pecado, pero que Jesús pide, que ha resucitado, que es misericordioso, que murió en la cruz por nosotros, que hay poder en el nombre de Jesús para que los paralíticos se sigan levantando y muchas personas sean transformadas. ¿Quieres que en tu casa haya transformación, en tu vida, en lo que tú estás viviendo? En el Evangelio hay poder. Y el Evangelio son esas buenas nuevas. Jesús vino a salvarnos y salvación tiene que ver con esto. Vamos a orar al Señor. Vamos a tener un momento de oración. Padre, te queremos encomendar nuestras vidas a ti día a día. Sabemos que somos imperfectos. Sabemos que incluso tú nos dices que es bueno que vayamos como iglesia, que mejor dos que uno, porque si uno cae el otro ayuda a levantarse. Pero en el mundo no funciona así. A veces cae uno y el otro lo termina de hundir. Pero tú nos has llamado para todo lo contrario. Y en Cristo tenemos ese poder, porque el Espíritu Santo está en nosotros. Yo quiero pedirte por tu iglesia, por Maranata Málaga, para que nos dé la sensibilidad de vivir con convicción el poder de tu Evangelio. A estar dispuestos a amarnos, a querernos, de forma que cuando la gente nos mire, pueda decir, pues mira, era aquel cojo que estaba en la puerta, pidiendo todo el tiempo. Dios le ha transformado. Tiene sus problemas, tiene sus dificultades, pero Dios le ha dado una nueva vida. Yo quiero esa nueva vida. Espíritu de Dios, muévete en medio de nosotros. Tú que pones orden, tú que convences de pecado, tú que produces fruto en nuestras vidas, llévanos a confiar en ti y a vivir en tu poder. Sí, Señor, yo te quiero pedir que en estos momentos, según la necesidad que estemos viviendo, que hoy pueda decir, Señor, esta necesidad no es nada con el poder que tengo en ti, porque tú me lo das, porque tú me fortaleces, porque tú me traes aliento, porque tú eres el autor de la vida. Quiero poner mi necesidad delante de ti. Quiero que mi familia, que las personas con las que estoy cerca, que mis amigos puedan ver que soy un vaso frágil, pero puesto en tus manos. Y quiero que sea así. Y si no es, Señor, perdóname, perdónanos. Quiero que mi vida hoy esté en tus manos, como vaso frágil, pero donde la gloria de Dios se manifiesta con poder. Gracias por este tiempo y gracias porque tú vas a seguir haciendo tu obra en medio de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.